Bueno, digo, ¿cómo va? Eh, o sea, Norberto es un personaje inabarcable, un alumno de Abelardo Ramos, un personaje extraordinario, Galazo. ¿Cómo llegas a Norberto? A Norberto llego como militante y después como periodista. Mirá, hay muchos compañeros que conocieron a Norberto a través de Arturo Jaureche. Es decir, eh, perdón, hay muchos que conocieron al revés, hay muchos que conocieron a Jaureche a través de Galasso. O sea, leyeron libros sobre Arturo Jaureche y ahí se metieron en lleno en Don Arturo. A mí me pasó al revés. Yo de muy chico me regalaron el manual de Sonceras, que me dio la cabeza, y a raíz de ahí me interesé por conocer más a Arturo Jaureche, y es así que llegué a la biografía que tiene Roberto sobre él, y ahí me empecé a acercar, después empecé a preguntar a los compañeros, hasta que llegué a tocarle el timbre a Norberto como militante. Y después ya más adelante, sí, ya como periodista, eh, le hice entrevistas para radio, incluso ya cuando era estudiante, para trabajos facultad, y ahí es como entablé una relación con él. Pero tendría que responderte básicamente como militante, que Norberto. ¿Vos militabas en qué organización? No, yo milito de muy chico en el peronismo, y después, bueno, en la universidad armamos una agrupación, y después, bueno, en el ámbito territorial, o sea, desde adolescente milito, digamos. Siempre en el campo nacional, siempre en el peronismo. Igual que yo. Sí, sí, somos dos militantes peronistas. Bueno, y cuando leíste a Jaureche el manual de Sonceras, entroncan justo con lo que escribe Galasso. ¿Cómo fue esa la primera lectura del manual de Sonceras irlandeses de Jaureche? Claro, porque vos lo nombrabas al Colorado Ramos, que es verdad, Norberto estuvo en su juventud en el partido de Abelardo Ramos. De hecho, el Colorado le publicó su primer libro, pero Norberto podríamos decir que es discípulo de Arturo Jaureche. Digamos, su gran Es maestro más, fue don Arturo. es más, no es tan picante, no es tan polemista Galasso como el Colorado. El Colorado es más punzante que Galasso a veces en las caracterizaciones. Sí, porque Norberto, más que nada por la personalidad de Norberto, pero ojo, porque si uno lee la obra de Norberto, eh, no se limita solo en ser polemista, sino lo que pasa con Norberto es que la rigurosidad de su obra, de su trabajo historiográfico, es tan grande que incluso los que están en contra de su postura política les gusta mucho criticarlo, porque la rigurosidad histórica de la investigación de Norberto es muy, valga la redundancia, es muy rigurosa. Respecto a qué me provocó el manual de Sonceras cuando lo leí, yo tenía 15, 16 años, me rompió la cabeza en el sentido de que a partir de leer ese libro a Jaureche, empecé a ver las cosas desde otra perspectiva. No es que seguí ese libro como una Biblia, pero me hizo un impacto tan grande que empecé a percibir toda la información que tenía, la empecé a percibir desde otro lado. Entonces creo que eso lo pasó a la mayoría, o a todos, digamos, de lo que leyeron a don Arturo. Don Arturo nos enseña a pensar, básicamente. Bueno, cuando el manual de Sonceras habla de Sarmiento. Manuel de Sosera sí habla de Sarmiento, habla de todo en realidad. Habla de esta colonización, de estas verdades que desde chiquitos se nos impone y que nosotros las naturalizamos, entonces no las discutimos, no las tomamos como naturales. Cuando uno empieza a pensar un poquito, a razonarlas, dejan de tener sentido. De ahí que son sonceras, digamos, no tienen argumento. Ahí, por ejemplo, en el manual de Sonceras está lo de que Sarmiento iba a clase incluso cuando llovía, cuando en San Juan, en la fecha que hay escolaridad, no llueve, o llueve muy poco. Claro, tal cual, hay una soncera que es el niño que nunca faltó al colegio. Y Jaureche ahí es un poco irónico, bromea, como si uno agarra el clima de San Juan, básicamente en la época escolar no llueve en San Juan, pero como eso de que Sarmiento, incluso con lluvia, que nunca llovía en San Juan, iba al colegio igual. Estos mitos que se crean, Que no, termina. no, esos mitos que se crean y se terminan
naturalizando como una verdad, entonces uno ya lo incorpora automáticamente. Ese es el trabajo que hace Jauretche, digamos, hacernos pensar de que, che, esto no es así, no lo incorpores automáticamente. Que por ejemplo, en el caso de Sarmiento, él fue criado por un cura, la escuela quedaba en su casa, por eso no faltaba mucho. Claro, claro, claro. No, no se armó esa cuestión alrededor de Sarmiento. Después, ¿cuál fue el primer libro de Galasso que leíste? El de Galasso fue la biografía, la biografía de Jauretche. Yo la tengo acá, está muy buena. Ah, de Irigoyen a Perón. Él sacó una por el corregidor, es de Irigoyen a Perón, es el primer tomo. Después el segundo tomo es La Revolución Inconclusa. De Galasso, Eh, Jauretche la por biografía Galasso. la biografía de Galasso, de Jauretche por Galasso. Y después tiene otra que es biografía de un argentino. Este tengo yo. Claro, esa es biografía de un argentino. El primero que leí fue de Irigoyen a Perón, se llama, que es la vida de Jauretche desde su nacimiento hasta el golpe del 55. Mira, está muy bueno este libro, aprovecho para recomendarlo, es un librazo. No, no es excelente, ese libro es excelente. Y después, con qué otros libros seguiste de Jauretche? Y de Jauretche, el libro, no sé si es el más importante, no me gusta poner en una cuestión jerárquica, pero un libro que también me impactó muchísimo fue Política Nacional y Revisionismo Histórico. De hecho, ese libro nosotros con la cátedra lo damos en la universidad. Ahí donde habla de las corrientes, está Ramos, habla de Ramos de Pugros, ¿no? No, ahí Jauretche lo que hace es da su postura respecto de la historia. Eh, Posición revisionista respecto a lo que es la historia. Él habla de la política de la historia. O sea, lo que dice en ese libro, que a mí me parece fundamental, es que, lo que se nos presentó como historia, como la historia, en realidad es una política de la historia, donde esta es un instrumento de fines más vastos. O sea, la historia que se nos presenta como objetiva en realidad es una política de la historia. El problema de la historiografía argentina, dice Jauretche, no es precisamente historiográfico, político. No es que ganó la escuela historiográfica de Mitre y se pasó de generación en generación. Eso Jauretche ahí lo desarrolla un poco más. Con esto solo no alcanza para explicar. Todo un sistema armado para reproducir esa visión del país que precisamente iba como objetivo tenía que no nos desarrollemos. Porque él ahí define muy claramente que la historia es la política del pasado, es decir, los procesos políticos del pasado que nos llevaron a donde estamos hoy. Y básicamente la historia sirve para construir futuro. Si no, y eso también lo dice Norberto. La historia es para construir futuro, si no, no sirve para nada. Uno a través de conociendo la historia conoce los procesos políticos del pasado, por lo tanto puede comprender el presente. Y a raíz de ahí uno puede proyectar y generar políticas para construir un futuro. Eso te lo sinteticé muy así sintético. Pero en ese libro, que es un libro aparte muy chiquito, muy sencillo de leer, eh, está todo y la verdad Jauretche ahí lo deja muy claro. Después y de Galasso, después de Jauretche, ¿cuál leíste? ¿Qué leíste después que te marcó de Galasso? Y de Galasso, y ahí no me acuerdo el orden que leí, pero bueno, a mí, no te lo digo el orden, pero un libro que a mí, yo siempre se lo digo a Norberto, considero que es el mejor libro de él, si bien toda la obra de Galasso es increíble, pero a mí un libro que me parece esencial y es increíble es la biografía de San Martín. De Norberto. Seamos libres y lo demás no importa nada. Ese libro es increíble, o sea, aparte tiene una rigurosidad histórica tremenda. Tal es así que eso lo charlamos en el libro que publiqué hace poco, y Norberto también lo cuenta en su memoria política. Fíjate lo que es ese libro que le cambió literalmente la perspectiva a Hugo Chávez. Hugo Chávez no tenía muy buena imagen de San Martín. O sea, el héroe de la revolución para él era Bolívar, y de San Martín decía que era medio amigo de los ingleses, porque no, tenía una versión no muy buena de San Martín, y bueno, y en un encuentro, insisto, eso lo cuenta Calazo en su memoria política, y yo lo retomo en el libro y conversamos sobre eso.
para sintetizarte, en un encuentro, cuando Chávez vino acá a la Argentina, Norberto le regala la biografía de San Martín y bueno, a partir de que lee ese libro, Chávez le cambió la perspectiva sobre San Martín y se enamora de San Martín, digamos. Y de ahí es como que toma tanto la figura de Bolívar como la de San Martín en el mismo nivel de importancia. Tal es así que está en YouTube, se encuentra en Internet. Cuando él hacía el programa de televisión que hacía Chávez, recomendaba el libro de Galasso en la pantalla y decía, lean este libro que es increíble. Y también quiso constituir un instituto sanmartiniano en Venezuela. Y le invitó a Norberto para inaugurarlo junto con él, pero bueno, en el medio falleció y eso no se pudo dar. Pero digo, fíjate la importancia de ese libro que le cambió la perspectiva a Chávez, que bueno, primero se editó en Venezuela ese libro y después también se editó en Cuba. Si vos me preguntás un libro de Norberto, yo pongo la biografía de San Martín. Chávez fue un gran divulgador del revisionismo histórico argentino. También recomendó la historia de la nación latinoamericana de Bernardo Ramos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Gran libro también. Extraordinario. Pero también, y la hizo peronista Eve, Chávez. Fue la primera que acercó a Bonafini al peronismo. Claro, claro. Tal cual. Bueno, y Galasso también tiene una relación con Eve. De hecho, los cuatro tomos del libro Los Malditos, hombres y mujeres silenciados por la historia oficial, lo editó la editorial de Madre de Plaza de Mayo. Sí, porque Eve, También lo contamos en el libro. ¿Cómo? Eve era muy refractaria al revisionismo, al peronismo, digamos, de izquierda, y tenía una gran cercanía con la izquierda corrida porteña. Claro, pero vos sabés que, digamos, metiéndolo a Norberto, y lo llama a Norberto, eso insisto, también lo contamos en el libro, en una reunión y Eve le dice a Norberto, que nosotros ya tenemos una editorial, publicamos varios libros y no puede ser que no publiquemos ninguno tuyo. Entonces, ahí te das cuenta también que Eve tenía una visión en cuanto a la historiografía cercana a la de Norberto, respetaba mucho y lo quería mucho. De hecho, insisto, fue la editorial de Madre de Plaza de Mayo quien editó el libro Los Malditos, son cuatro tomos. Aparte, Eve había, tengo entendido que era una mina leída, había leído bastante. Sí, 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 basta. Yo igual no la conozco a Eve, no tuve el gusto de conocer, pero bueno, una admiración tremenda, obvio, por Eve. Ah, y estábamos diciendo, y ahora va yendo más a tu libro, ¿cómo fue que se te ocurrió armar conversiones con Galasso? Bueno, en realidad hay un compañero historiador que trabajó con Norberto muchos años, es uno de los coautores de Los Malditos, que se llama Juan Carlos Navarro. Él hace un tiempo, hace bastante, ¿no? Más o menos 10 años, se propuso escribir una biografía sobre él. Y después bueno, por cuestiones de la vida no se pudo concretar y no continúa ese proyecto. Es así que a partir de esa idea yo la retomo y quiero dejar asentado, porque Norberto tiene su memoria política, que es una especie de autobiografía, pero que yo tomo muchas cosas de ahí, y lo conversamos, pero me parecía que hay cosas que había que charlar y poder sumar, ¿no? Desde la perspectiva por fuera de Norberto. Y ahí es donde me propongo hacer una biografía. Después, insisto, te la sintetizo. Después me pareció que hacerlo en formato de conversaciones podía hacer mucho, podía sumar más, porque primero en formato de conversaciones es mucho más ameno de leer. Es un libro cortito, sencillo de leer, y hay conceptos que consideramos muy importantes, pero que están, al ser una conversación, es como que están muy fácil explicados, ¿no? Eh, y creo que el aporte del libro, bueno, además yo al ser periodista, digamos, tomé mi profesión y armé el libro en formato de conversaciones, y creo que me parece que suma esto de explicar cuestiones tal vez un poco más complejas de manera sencilla para que esté al acceso de cualquiera, digamos, eso es lo que en el libro. Y en las conversaciones, cuando se habla de los inicios militantes de Norberto, pues Norberto, como decías, empezó con Ramos, empieza en el Frente de Izquierda Popular, ¿no?
el partido de la izquierda Socialismo Nacional. Sí, en realidad, eh, al principio del libro, nosotros nos proponemos, una de las cuestiones valiosas, creo, del libro es contar el proceso que vivió Norberto desde totalmente colonizado a llegar al entendimiento de la cuestión nacional. Digamos, Norberto se crió en una típica familia de clase media porteña de la década del 30, década del 40. Si bien no era lo que podríamos decir gorila, él no adhería al peronismo y estaba en una izquierda abstracta, digamos decir. Esa es la formación de Norberto. Y en el libro, a través de estas conversaciones, vamos contando ciertos aspectos y contamos este proceso de cómo llegó Norberto a estar totalmente imbuido en la conversación pedagógica, llegar al entendimiento de la cuestión nacional. Entre otras cosas, es Arturo Jauretche quien tiene mucho que ver. A partir del primer encuentro con Jauretche y escucharlo es como que también le cambió absolutamente todo. Y ahí, en la década del 70, ¿el dónde militó? En el 70, él en el 69, si no recuerdo, 68, es el 69, entra al partido del Colorado Ramos. De hecho, formó parte de la mesa ejecutiva. Después igual se fue de ese partido, se distanció de Ramos, no siguió con... Y, pero digo, tiene una valoración más, o tenía una valoración más positiva de la guerrilla o de los montoneros que Ramos. Ramos era muy duro con las organizaciones armadas. Galazo, tengo entendido. Sí, en realidad, bueno, en el libro hablamos de una parte de la dictadura militar y él precisamente cuenta esto, que él ya no estaba más con Abelardo Ramos, ya se había distanciado cuando se produce el golpe cívico-militar del 76. Pero se ve que él quedó pegado al haber militado ahí, y como decís vos, el Colorado Ramos era muy crítico frente a la guerrilla, entonces Norberto no era alguien tildado por la dictadura como subversivo, digamos. Aunque recibió amenazas, se tuvo que mudar varias veces, de hecho pensó en exiliarse a Venezuela, y todas estas cuestiones también lo vamos recorriendo en el libro. Y después ya cuando comienza la democracia, a partir del año 83, ¿está la revista en línea, él? ¿O no? Eh, ahí me mataste, ahí no recuerdo, no recuerdo. Porque nosotros, el libro no es una biografía donde vamos pasando década por década de la vida de Norberto. El libro lo que trata, al menos eso es lo que nos propusimos, es recorrer aspectos de su vida y algunas de sus obras más valiosas, siempre, digamos, bajo el hilo conductor de lo que consideramos pensamiento nacional. El pensamiento nacional, izquierda nacional y unidad latinoamericana. Entonces, no es que es una biografía desde que nace Norberto hasta el día de hoy, digamos. Vamos tocando distintos aspectos de su vida que consideramos importantes a la hora de conceptualmente hablar sobre consideramos importantes. Pero no es que es una biografía. Ah, y eh, ahí veo, se ve que atrás tuyo está tu biblioteca, se ve, alcanzo a distinguir los dos tomos de Perón. Claro, están lo de Perón, la historia argentina. Bueno, acá tenemos, todos estos son de Norberto. Eh, Cuando hablas en el libro, hay que animarse a escribir una biografía de Perón. Bueno, hay un capítulo, un subcapítulo en realidad, referido a la biografía de Perón, y ahí Norberto cuenta, conversamos, yo le pregunto a partir de qué, por qué le surgió la idea. Es un trabajo, junto con el de San Martín, la biografía de Perón es también un trabajo monumental, digamos. Y bueno, y charlamos sobre eso, la importancia que tiene Perón, por qué él se propuso escribir esa biografía, eh, y también la cuestión historiográfica con datos originales de Norberto, ¿no? La verdad es que ese libro también es... Bueno, y ese libro lo recomendaba, que también hablamos en el libro, Néstor Kirchner. Néstor Kirchner que recomendaba a la militancia leer la obra de Norberto y particularmente el libro sobre la biografía de Perón. También veo cuando corres la cabeza que tenés los 4 o 5 tomos de Revolución y Contrarrevolución de Abelardo Ramos. Claro, sí, sí, y historia de la nación latinoamericana.
O De es. Ramos hablamos en una parte del libro, no nos centramos tanto en Ramos. Ah, de En la Arregui, hablan editorial de Hernández Arregui. hablamos de Hernández Arregui. Sí, sí, sí. Hernández Arregui, en una parte, en un capítulo relacionado con el arte, eh, Norberto era muy amigo de Ricardo Carpani. Ricardo Carpani compartía un grupo, digamos, de militantes con Hernández. Por lo que tengo entendido, que no sé qué diría Norberto, tenía un carácter un tanto eh, difícil, Arregui, ¿no? Arregui, sí, igual, insisto, no nos centramos, tomamos conceptos de Arregui, no es que desarrollamos demasiado en su persona en sí, pero sí, es como decís vos. Pasa que esos tipos fueron siempre muy combatidos por toda la superestructura cultural, o sea, igual que Jauretche, al igual que el Scalabrini, es decir, eran tipos que necesariamente tenían que tener una personalidad muy fuerte porque estaban literalmente en contra de todo lo que es el status quo, entonces le pegaban de todos lados. De hecho, vos fijate que ninguno de ellos salió en televisión. Eh, Eso también lo cuenta Norberto, no solo en mi libro, sino lo cuenta en varias entrevistas que dio. El único que pudo llegar a que apareció en televisión fue Arturo Jauretche, porque tuvo mucho éxito con el medio pelo en la sociedad argentina, y además por la personalidad de Jauretche. De hecho, insisto, Norberto siempre lo cuenta, que invitaron un día a televisión, a un programa de televisión, y en una discusión que tuvo con uno de los invitados, a Jauretche le dijeron, y usted es un nazi. Y ahí Jauretche sacó el cuchillito que tenía guardado y lo empezó a correr ahí en el medio del estudio de televisión. Entonces era como una figura que impactaba mucho y ahí lo invitaron reiteradas veces. Pero salvo Jauretche, después el resto, ¿cómo? Porque tenía, digamos, esa cosa como así, como decimonónica del guapo, del duelo, Jauretche, ¿o no? Claro, es decir, Jauretche hasta discutía hasta un punto, decía, hay cuestiones que no se discuten. Hay este ejemplo que da Norberto, precisamente, es que ya lo tildaron de nazi. Ahí ya no hay discusión, o sea, no tiene nada que ver. Y también lo decía Rey por la prosa de Rey es mucho más dura, más sólida, como más pesada, Y tal cual, bueno, y Norberto dice que Rey tal vez sea el intelectual más importante de Argentina del siglo XX. sin duda. Es una preparación, un tipo increíble. Igual en el libro nos centramos más, no es que nos centramos, sino está más presente Arturo Jauretche, porque Arturo Jauretche es el maestro de Norberto. Está más presente Arturo Jauretche en anécdotas puntuales que compartió con Norberto y después las ideas de Jauretche están a lo largo de todo el libro. Pero porque, bueno, digo, Hernán Sarri, obvio que tuvo una influencia muy grande en Norberto, de hecho se conocían, eran cercanos, pero Jauretche fue maestro. ¿Qué te iba a decir con respecto a Galasso? ¿Y cuando se habla del menemismo, de Menem, qué dice el, digamos, el neoliberalismo? ¿Qué conversan en el libro sobre el neoliberalismo? Nosotros en realidad hablamos de la irrupción de Néstor Kirchner, que veníamos luego de esto que decís vos. Y no, bueno, traicionó todas las banderas peronismo, digamos. Eh, Él sí venía del peronismo y traicionó absolutamente todas las banderas del peronismo. Por eso nosotros nos centramos más en la irrupción del kirchnerismo, que luego de la década del 90, la segunda década infame, uno creería que el peronismo ya puede traicionar todas las banderas, era muy difícil a- que vuelva a la realidad política como el peronismo propiamente dicho, y ahí es donde hablamos de la irrupción de Kirchner, que siempre de alguna manera la cuestión popular está ahí latente, y en ese caso se expresó a través de Néstor Kirchner. Bueno, De, Norberto es muy crítico, ¿no? En los 90, perdona que te interrumpa, pero en los 90 hay un proceso de militancia de Norberto, digamos, terrible, que nosotros lo describimos en Los Malditos, cómo se produce. Hay un capítulo que conversamos con él de cómo se llega a dar la edición del libro Los Malditos, que son 4 tomos. Porque ese libro
no fue pensado como un libro, digamos, fue un trabajo de militancia de compañeras y compañeros, con Norberto a la cabeza, para difundir a aquellas mujeres y hombres que fueron silenciados por la historia oficial a través de, en ese caso estaba el Centro Cultural Discépolo, eh, y empezaron a armar, digamos, distintos ensayos sobre estos hombres y mujeres considerados los malditos, pero no pensando en hacer un libro. Esto fue después, como te contaba antes, a raíz de que la editorial de Madre de Plaza de Mayo eh, publicar un libro de Norberto, y ahí Norberto dice, mirá, che, tenemos escrito sobre los malditos, vamos con esto. Y ahí se publicó. Pero ese periodo totalmente adverso, digamos, para el pensamiento nacional y para el campo nacional, Norberto estaba ahí militando y difundiendo con charlas, conferencias. eh, bueno, y eso lo mostramos en el libro, digamos, con una militancia muy intensa en esos años de Norberto. En el caso del kirchnerismo, como cuando lo conoce a Néstor, Cristina es más amiga del revisionismo que Néstor. Es así, que porque Cristina es la que termina el mal el Dorrego, ¿no? Aunque Cristina es la que... Bueno, está bien, bueno, en realidad él no lo conoció a Néstor como presidente, lo conoció después de cuando Cristina era presidenta. Pero según lo que conversamos con Norberto, en la opinión de Norberto, él cree que, bueno, si Cristina está más metida en la historia, es una compañera que conoce muchísimo, pero Norberto dice que posiblemente Cristina llegó a él, a Norberto, a través de Kirchner. Él piensa que fue Kirchner el quien le recomendó a Cristina, digamos, la obra de Norberto. Pero Cristina bueno, de hecho, Cristina lo nombró embajador de la cultura popular argentina, Norberto, en el 2014. A través de un decreto, eh, lo nombró embajador de la cultura popular. Y cuando se armó el salón, el primer salón de las mujeres del Bicentenario, lo llamó a Norberto para hablar sobre mujeres en la Casa Rosada junto a ella. Después también el Museo del Bicentenario, Norberto tuvo que ver en el armado. Es decir, Cristina siempre lo tuvo muy en cuenta la visión historiográfica de Norberto. Me encanta, sería un honor conocerlo. Sé que vive, que vive en su casa todavía y que escribe inclusive. Sí, hace poco o varios libros. Se reeditó un libro sobre Scalabrini Ortiz y la penetración inglesa, se reeditó. Se publicó también, se presentó este año en la Feria del Libro, Historia de la Deuda Externa. No, Norberto, estamos hablando de un tipo de 87 años, con problemas de salud, o sea, es una cosa, un militante incansable, además de- de- yo igual lo resumo como es ensayista, historiador, todo lo que quieras, pero yo lo resumo, su aspecto más importante es su militancia. Sin duda. Vive en Capital, ¿no? Es porteño, ¿no? Parque Chacabuco, toda su vida en Parque Chacabuco. Bueno, toda su vida no, es salvo en la dictadura donde se tuvo que mudar varias veces, pero él es de Parque. ¿Qué te iba a decir? ¿Y cuánto tiempo estuvo en la confección del libro? Bueno, en realidad el libro en sí lo escribí en 6, 7 meses, el libro en sí, pero todo el trabajo es de mucho tiempo porque en realidad el libro es una gran conversación pasando por distintos aspectos, pero no es que fui a la casa de Norberto y le hice una entrevista y armé el libro. Esto es el resumen, desde que yo lo conozco hasta el día de hoy, confeccioné el libro a partir de eso. Por supuesto tiene cosas de la actualidad, pero hay cosas que charlamos que las charlé hace 15 años y o sea que te podría decir casi 20 años es el trabajo del libro sin saber que era para el libro, ¿no? Pero la confección en sí fue eso. El trabajo fue ordenar todo eso que había conversado con él y así juntarme para dar pequeños detalles y, y ahí salió el libro. Hay cuestiones también, tomamos mucho de la memoria política de él y otras cuestiones que no están en la memoria política y también hay cuestiones inéditas. Por ejemplo, hay un capítulo referido a los poemas de Norberto Arazo, porque en su juventud escribía poesía y publicamos algunos de esos poemas del año 59, de la juventud de Norberto. Eso no está Mira, publicado en ningún lado.
Y también otra de las cuestiones, digamos, novedosas son la correspondencia de Norberto. Está la carta que le mandó Perón, eso él ya lo había publicado, igual nosotros lo ponemos porque la carta de Perón significó mucho en el armado de la biografía de Scalabrini. Pero después también publicamos cartas en ese sentido son inéditas. Llegué una carta de Leonardo Fabio a Norberto, que es una maravilla esa carta. Norberto le envía el libro Discépolo y su época. Leonardo Fabio estaba exiliado, creo que es del 82 la carta. Estaba exiliado en Colombia. Leonardo Fabio lee el libro y le envía la carta haciéndole la deducción del libro. Y bueno, la carta es hermosa. O sea, Leonardo Fabio era un poeta hasta para escribir una carta, agradeciéndole, profundizando sobre lo que significa el campo nacional, Discépolo y la figura de Norberto. Y después también hay cartas de Cátulo Castillo, por ejemplo, Dardo Cabo, digamos, dos personajes realmente muy importantes, cartas que le enviaron a Norberto. Él siempre lo homenajeó a Fabio, Roberto, porque Fabio es inabarcable, Fabio. Y de hecho tiene un libro sobre Fabio, Leonardo Fabio. Me gustaría mucho Y leerlo, aparte, me falta leerlo. ¿cómo? Que no lo leí, que me gustaría leerlo, el libro de Fabio por Galazo. Bueno, pasa que justo se editó cuando, eso lo publicó Nación, me parece, no me acuerdo exacto, cuando justo ganó Macri. Cuando ganó Macri, esos libros se pusieron en un sótano, no se divulgaron, justo fue en esa época. Pero sí, sí, hermoso. La figura de Fabio es hermosa. Sus canciones son extraordinarias. Bueno, ya entonces estoy porque nos estamos quedando sin tiempo. Corto acá y si querés charlamos un rato, ¿no? Como vos quieras. Dale.